Fran Artiga, primero que todo agradecerte por la invitación, por aceptar la invitación, por tomarte un momento de tu tiempo para conversar de fútbol en este espacio que se enorgullece de tener los invitados que tiene, porque no son elegidos de manera, digamos, al azar, sino son elegidos porque siento que son aquellos a los que se les puede exprimir conocimiento, se les puede exprimir capacidad de transmisión de esta pasión y este amor que es el fútbol. Gracias a ti, Ignacio. Mira, te voy a contar una cosa. eh, Igual te acuerdas, igual no, pero hubo un día que Jaume Marcet, el gran Jaume Marcet, Oh, me dijo un día, no sé, hará un año o algo así más o menos, me comentó, dije, Fran, tienes que hablar un día con Ignacio. Y Ignacio Benet, claro, claro, ostras, sería, sí, te voy a poner en contacto y sería súper interesante porque de fútbol sabe y el podcast espectacular, vale. Y te pusiste en contacto conmigo hace un sí, claro que me tiempo, acuerdo. correcto, y luego ya pues pasó el tiempo, ¿no? Y no supimos nada más, ¿no? Y yo me quedé pensando, claro, es que la gente que va allí, aparte de saber de fútbol, son oradores espectaculares, ¿no? Y, y pasado ese tiempo, cuando contactaste conmigo otra vez, me acordé de esto, ¿no? Dice, bueno, igual ahora estoy más preparado, ¿no? Para estar en tu podcast, o sea que con eso quiero decirte que el honor es mío estar aquí con los oradores y con la pasión de la gente que tienes del mundo del fútbol, o sea que espero estar a la altura. La estarás, y recuerdo ese diálogo, si no me falla la memoria, fue 2021. Saludo, por supuesto, al gran Pues, Jaume, porque que es un tipo adorable y sí, además es un tipo con mucho profesionalismo, es admirable también. Y te voy a contar, voy a aprovechar, nos damos este momento de intimidad. Yo en ese momento me estaba regresando a Venezuela. Entonces, tú sabes que tú mejor que nadie sabes que un cambio de país te trae, por más que sea mi país, igual te trae una serie de emergencias, ya que hablamos de fútbol, sí, 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 de no, las no, cuales no, te tiene, que nacen de la incertidumbre, porque planificas, pero después, como decía el profesor Julio Garganta, que se lo recuerdo mucho, una cosa es el mapa y otra cosa es el territorio. Bueno, el territorio trae esas emergencias, ¿no? Y, correcto. y para meternos, antes de meternos en materia, además tienes una condición que para mí es muy favorable. Tú eres de Cambrils. Sí, correcto. Y tú sabes que de ahí es Albert Puig también, ¿no? Sí, 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 Albert yo lo amigo quiero mío. mucho, y cuando yo fui a Cambrils le dije, Albert, este es mi lugar en el mundo. Aquí en algún momento de mi vida, ojalá pueda radicarme un tiempo, porque qué lugar, por Dios. Pero fuiste a Cambrils. Sí, claro, claro. Ah, Pasé el día, habíamos quedado Albert y yo que íbamos a grabar una conversación para The Tactical Room, aquella hermosa revista que editaba Martí Perarnau, sí, y me fui en enero de 2020. Y yo estaba en Madrid y esa mañana cuando agarré el AVE hacía 4 grados en Madrid. Cuando yo llegaba a Tarragona y después, porque además Albert me fue a buscar, y cuando he muy llegado a bien. Tarragona, el sol, el mar, 16 grados, y yo decía, es que este es mi lugar en el mundo, este es mi lugar. Y después, por supuesto, comimos, hablamos de Se come fútbol. espectacular. Sí, no, la En Cambrils comida, se no, come no, espectacular. la comida de otro mundo. Subimos a la montaña, a un terrenito que tiene Albert. Y yo y siempre que hablo con el querido Albert le digo que no olvides que yo me hice una promesa a mí mismo. Así que bueno, que ojalá que la vida me cuse. Pues lo agradezco. Pasaré el vídeo, el podcast al Patronato de Turismo de Cambrils, que estarán contentos de la publicidad que le hacemos gratuita. Pero sí, Albert y yo, bueno, somos del mismo pueblo, pero es verdad que nuestra Celestina fue el fútbol. Somos de generaciones diferentes y lo que nos unió en la amistad fue el fútbol. Y tengo que decir que una vez me dijo una frase cuando él estaba en el Barça, yo no estaba en el Barça, que me dijo, siempre tienes que acordar quién te hace entrar en el Barça, porque te cambia la vida. Y siempre que tengo oportunidad, años más tarde, él me hizo entrar en el Barça. Y me acordé de esto porque efectivamente te cambia la vida, la visión de la vida, por la cantidad de gente increíble que conoces ahí dentro,
por las oportunidades que te dan. O sea que nada, agradecidos a Cambrils y Albert. Me encanta eso que dices de que entrar al Barça, que es un club muy grande, te cambia la vida, pero quería preguntarte cómo te cambió la visión lo que percibías del juego. ¿Cómo te cambió una vez que empezaste a estar allá adentro? Mira, estos días pensaba, ¿no? Hacía un poco de revista, ¿no? De estos años. Y cuando yo entro al Barça, yo tengo 31 años, yo vengo de entrenar en tercera división y era el entrenador más joven de tercera división, con una temporada excelente. Y claro, yo como que iba crecido, ¿no? Porque digo, claro, 30 años en tercera división, te llaman del Barça, Albert Puig, me explica que me aceptan porque Tito y Pep estaban entrenando un año atrás en tercera división, entonces, como era muy reciente y tal, pero te das cuenta cuando estás ahí que no sabes nada. Y el proceso de aprendizaje fue en un primer momento de los jugadores, de observar a los jugadores, porque tú sabes que el sistema de entrenamiento eh, con los juegos de posición, los rondos, juegos de situación, pues yo pensaba que lo entendía y me di cuenta que no entendía nada. Entonces, yo siempre digo que los primeros años, que me disculpen esos primeros jugadores, porque yo aprendí de ellos, yo creo que les aporté poco, ¿no? Por mucho lo que me aportaron ellos. Esa segunda fase, por los compañeros que tienes, grandísimos entrenadores, podría hacer muchos nombres, pero desde García Pimienta, Quique Álvarez, Víctor Sánchez, Marcel Sanz, ¿vale? Y, y fíjate que solo en los dos últimos años, de mis 11 años en el Barça, el staff que yo tenía, de asistente tenía Alberto Encinas, actualmente asistente del Valle del Leverkusen con Xavi Alonso, de segundo asistente Marcel Sanz, actualmente con Dani Poyatos en Gamba Osaka. Perdón que te interrumpa, Marcel va a pasar por el podcast porque ya hemos Claro, charlado. claro, es que es espectacular. Yo, para que te des cuenta cómo te cambia la vida estar rodeado de esta gente, Claro. ¿no? Andrés Martín, preparador físico del primer equipo del Barça, mano derecha e izquierda de Paco Seirulo. Entrenadores de porteros, Ricard Sagarra, entrenador de porteros del Brighton de Servi. Sí. José Bermúdez, entrenador de porteros de la Andorra de Gerard Piqué. Y me dejo más, ¿no? Pero solo estos dos últimos años. eh, Tenía estos compañeros, imagínate lo que te puede cambiar y aprender de fútbol, ¿no? Que por cierto, esto lo expliqué un día aquí en Rusia y me decían, ¿y tú qué haces aquí? Todos tus asistentes están en estos clubes, ¿y tú qué haces aquí, no? Eh, y por último, pues aprender, pues sobre todo ya los últimos años, de, por, por supuesto, de Albert Puig, de Guillermo Amor, de Jordi Roura, de Aurelia Altimira, que te enseñaran lo que es el fútbol de vestuario, el fútbol de los jugadores, y luego de gente maravillosa que sabe de fútbol, que me cambió la visión del fútbol, como es Paco Seirulo, Joan Vilá, y te cambia por completo no solo la visión del fútbol, sino de la complejidad del fútbol que luego te la adaptas a la vida, ¿no? Y Sí. entiendes muchas cosas que antes pues no entendías por qué pasaban y ahora las tomas con una naturalidad diferente, porque yo digo que el fútbol es como la vida y así la aplico. Y toda esa sabiduría que pude estar, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, al lado de Paco y de Joan Vilá, fue espectacular. ¿Sabes qué me dices? Y nos cuentas de Paco y de Joan, y yo cada vez que puedo se los digo, que a mí me cambiaron totalmente en 180 grados la visión del fútbol. Totalmente. Yo recuerdo todo lo que sentía y lo que veía y lo que creía anteriormente, y después hay un día en febrero de 2018, que bueno, que compartimos, Joan, Paco, bueno, estaba Marcel, estaba Martí, Bernau, de hecho, yo voy con Martí, obviamente, y justo ese día yo había publicado para la web de un amigo un artículo, una de esas tonterías que uno publica que decía, Guardiola, ¿te acuerdas que lo criticaban mucho por lo que compraba muchos defensores centrales en el City? Y a mí ese día se me ocurrió que había que publicar un artículo llamado
Guardiola compra defensores para atacar. Y entonces alguien de esa mesa en la que yo pregunté mucho, pregunté, tengo la conversación grabada, te matas de risa todo lo que pregunté. Y, y alguien de esa mesa después me dijo, ¿ves? Ya lo estás entendiendo. Bueno, pero no por el título, sino por el artículo. Y digo, no, 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 no. No me digas que ya lo estoy entendiendo. Dime que voy en el camino para ver si logro entenderlo, porque yo no voy a ejercer nunca de entrenador. Entonces yo a ustedes los escucho y todos los que pasaron por ahí los veo con una admiración enorme. Y fíjate que yo sé cuántos trofeos ganaste. Pero yo no te voy a preguntar por eso, no me interesa. Yo sé que eso es muy lindo, ganar es muy lindo. Pero tú me acabas de decir algo muy importante, que es que te dicen, bueno, mira, ¿dónde están los otros? Y tú estás aquí. Ajá, ¿y qué tiene que ver? Digamos, cada uno de nosotros está donde tenemos que estar. Y el prestigio no es el lugar, el prestigio somos nosotros. Porque si a mí me ponen a estudiar, si a mí me ponen a dirigir el Manchester City, en 2 semanas estamos en el descenso y eso no le va a quitar prestigio al City. Eso habla de mí. Y tú estás en Rusia, que es un fútbol que no olvidemos que durante los 60 y los 70 con grandes tipos como Lovanovsky y como Maslov, etcétera, le agregaron al fútbol muchísimo. Lo que pasa es que como no ganaron, entonces la gente se olvida de ellos. Entonces no olvidemos que es el fútbol ruso, ¿eh? No, y ya no, no solo eso, ¿no? Sino que yo escogí el camino de mi sueño de ser entrenador, primer entrenador del fútbol profesional, ¿vale? No de ser asistente o de seguir en la formación, porque creía que en la formación, en el rol de entrenador, lo había conseguido todo. Entrenar sin ser exjugador profesional, la sub-19 del Fútbol Club Barcelona, a mí me parecía que era algo. A ver, me dicen, ¿qué sueño tienes? Digo, yo es que los sueños los voy cumpliendo, incluso lo que no sueño, ¿no? Porque nunca. Y por eso decidí también irme en ese momento, porque yo creí que ya había llegado a lo máximo, pero yo quería seguir creciendo como entrenador. Y es cierto, digo que estoy en Rusia porque no me han querido más cerca, ¿no? Entonces, en el fútbol profesional. Eh, pero también te puedo decir que es excitante intentar aplicar algo tan difícil en una cultura tan diferente, que te puedo contar anécdotas, pero que también personalmente te llenan muchísimo. Es que una de las cosas que quería preguntarte era eso, porque justamente Albert Puig, Albert Capellas, cuando yo me ha tocado conversar con ellos ya, incluso hasta de manera personal, te dicen, mira, el Barça es muy bonito estar adentro, pero no es lo único que hay. Y uno tiene que plantearse ese reto. Y tú te lo planteaste y ahí estás, tratando de que conviva todo aquello que viviste, todo aquello que ahora sientes propio, con una cultura muy distinta. Y eso debe ser fascinante, tratar de encontrar esos puntos a partir de los cuales generar la convergencia, ¿no? Claro, yo me voy del Barça a la selección de los Emiratos Árabes, y ese periodo me sirve como para reflexionar de todo el aprendizaje que me tiene anteriormente. Claro, allí se juntó que era una selección que entrenábamos poco, pero es que además de los Emiratos Árabes me dejaban entrenar menos. Entonces, tuve todo el tiempo del mundo para poder reflexionar sobre todo ese aprendizaje que en el día a día no te das cuenta, porque no te das cuenta, pero que luego cuando te paras, y de hecho empecé a hacer un PowerPoint y tiene, no sé, como 200 slides de recopilación de todo el aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, llega el momento en que buscas una sala de fútbol profesional y encuentras esta y dices, vamos, ¿no? Y por esas casualidades me ofrecen Rusia, eh, que todo decirlo que es un holding que tiene muchos clubes en Europa, que va a tener más. O sea que es un camino que dices, voy a coger este camino a saber hasta dónde llegamos, ¿no? Y claro, me pasan cosas increíbles, ¿no? Porque al tiempo de estar aquí, a los meses, yo ya con las estructuras clásicas ya claudiqué, o sea, ya me olvidé hace tiempo, ¿no? Y claro, yo ya a ponerles la alineación y tal en la presentación del partido, yo ya lo hago expresamente. No pongo el 4-4-2 clásico o 4-3-3, sino que los pongo en diferentes alturas, diferentes líneas, para que se acostumbren a que
ya no se juega en la estructura, ¿no? Y un día, eh, el primer asistente ruso, cuando acabamos la charla, me dice, muy serio, dice, Coach, you not disciplined, que no era disciplinado. Y le digo, ¿por qué no? Tienes los jugadores siempre desordenados. Y, pero te lo he explicado muchas veces. No, pero los jugadores no entienden nada. ¿Y cómo no entienden nada? Yo creo que sí, los jugadores entienden más o menos su rol en el campo, lo entienden perfectamente. Las relaciones más próximas las entienden. No, no, tú no tienes disciplina. Y se queda ahí la conversación. O sea, para que veas lo complicado, que aún Claro. ganando, porque hemos ganado mucho, dos ascensos con el filial, ahora con el primer equipo, cogimos el equipo a 14 puntos de playoff y a falta de 10 jornadas estamos en playoff, ¿sabes? Pero aún así, claro, hacer entender de que ya no, que lo de la estructura, claro, ya les expliqué, intenté que entendieran los espacios de fase. Claro, poco a poco. Y hay gente, pues que sí, encuentras gente por el camino que es abierta, pero la mayoría de la gente, claro, también por su cultura, pues les cuesta mucho entender otra visión totalmente opuesta a la que tienen ellos, ¿no? ¿Y no te parece que eso es global, más allá de Rusia? Porque a mí me pasa también con los espacios de fase, y que te llevan a comprender que las estructuras son, no es el 4-4-2 ni nada de esto, sino las estructuras son el momento, la circunstancia, los cercanos, los medianos, los más alejados. Este, y cuando trato de explicarlo dentro de mis limitaciones, porque yo no soy Paco Seirulo, ni, ni lo ejerzo como tú en el campo, no es que sientas que estás hablando en chino, como dijo alguien a quien le perdí todo el respeto en esa entrevista, cuando le preguntaba por el entrenamiento integrado, por el método integrado, pero sí sientes como que, ok, tengo que encontrar una manera mucho más didáctica, mucho más sencilla de explicarles que el fútbol no es el futbolín con el que jugábamos de chicos, Correcto. líneas, digamos, sin ningún tipo de cambios. Y lo que encontré, lo que he encontrado es lo que alguna vez expuso Martí Perarnau, que Paco lo ha utilizado mucho, que es un equipo no es un estado sólido, es líquido. Es líquido, va fluyendo, se va transformando, se va moviendo. Y es lo que, a ver, y no me puedo imaginar lo que sería tratar de explicarlo ante otros entrenadores que sí vienen de un concepto más rígido, ¿no? Sí, sí es cierto de que primero me pongo en el lugar de los entrenadores, que yo la primera vez Claro. que yo escucho hablar de los espacios de fase, cuando ya llevaba un tiempo en el Barça además, claro, nos pareció una cosa, Sí, sí. ¿sabes? Explicada por Paco, uf, ¿no? Y por Joan, y Marcel también nos lo explicaba, y pero luego reflexionando, también es cierto de que muchas de las cosas de que explica Paco, dices, pero yo esto de alguna manera ya lo aplicaba, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo le decía el desorden organizado, ¿no? El Claro. desorden organizado, ¿qué era? Pues que el extremo izquierda, pues yo le decía, vete para adentro y juega adentro, no te preocupes, tú dónde está el balón, ¿no? Y, y hacíamos esto. Yo me acuerdo que incluso en aquel tiempo con Jordi Roberts decía, oye, mister, yo no sé qué coño haces, pero, perdón, pero los equipos juegan de puta madre. Digo, ahora una cosa, cuando se inicie el partido, tú pon los extremos en la línea, los interiores altos, el pivote defensivo, que se va claro que es un 4-3-3, Después, ¿sabes? Y después, yo ya veo que los equipos juegan, pero hay gente, ¿sabes? sí, 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 Claro, claro, hay gente, incluso dentro del Barça, que piensa que el Barça es el 4-3-3 clásico y esto es el estilo Barça, ¿no? Y esto, por suerte, está evolucionando, evolucionará muchísimo más, ¿no? Pero hablando de cómo explicar los espacios de fase, claro, yo ya esa frase ya la obvié, pero yo claro. intenté explicarles de cómo yo analizaba los partidos, ¿no? Yo les decía, mirar,
los entrenadores hacemos trampas. Porque cuando explicamos a los jugadores la táctica, lo que se llama la táctica, y usamos el vídeo o la pizarra, los, lo explicamos en función de los espacios, pero no del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pizarra y el vídeo tú paras cuando y donde quieres el tiempo. Y esto en el fútbol no pasa. Entonces yo cuando hago clic, pongo pausa y digo, mira, ¿ves? La tenía que haber pasado al otro lado, al jugador libre. Claro, allí lo paras, lo ve, pero igual ha tenido un segundo y medio, 2 segundos. O sea, el parámetro del tiempo no aparece en la pizarra y el vídeo y en esas estructuras tan rígidas, ¿no? Entonces yo intenté explicarle así. Y luego otro parámetro que le decía, y luego la intención. ¿Qué intención tiene el oponente? ¿Con qué intención se ha colocado nuestro jugador para la siguiente acción? Pues tú cada vez que pasa esto es un espacio de fase. En cuanto le das al play, va a ser otro. Claro. Seguramente va a ser otro. Y a veces va a ser mucho más rápido en función de lo que pase o más lento, pero va a pasar otra cosa y vas a poder analizar otro episodio del partido, ¿no? En función de los cercanos, los alejados, los que cooperan, los que atacan el espacio para crear espacios entre líneas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues allí, pues alguno lo entendió mejor, sobre todo me interesaba a los analistas que analizaron nuestros partidos y el oponente en función de esto y no si juegan en una línea de 5, de 4, ¿no? Sino en qué pasan estas interrelaciones entre los jugadores. Y bueno, pues ahí estamos, pues luchando con esto, pero yo creo que más o menos lo entendieron mejor. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque al final del día, este es un espacio que intenta comunicar fútbol. Y comunicar fútbol, siento yo que es la obligación de quienes, de una u otra manera, tenemos un afecto profundo por este juego. Y mi sensación es que, así como el entrenamiento ha evolucionado y todo esto que venimos conversando, el análisis, la percepción, la comunicación del fútbol no ha evolucionado lo suficiente. Y cuando escuchamos un partido, puede que escuchemos nuevos conceptos que de una u otra manera ayudan al decorado de la frase, pero no a la explicación del juego, ¿no? Y yo siento que la comunica, por eso digo que el periodismo, y esto me incluyo, yo no voy a ponerme aquí a dictar bajo ningún concepto líneas de cómo deben ser las cosas. Entonces, por ende, yo me meto como responsable también de que nosotros tenemos una obligación que es tratar de explicar. Y es cierto que hoy en día es muy difícil acceder a los entrenamientos de los equipos de primera división en cualquier parte del mundo. Es muy difícil. Esto por las razones que sea, no seré yo quien lo juzgue. Pero aún así, se puede llegar al conocimiento o se puede llegar a las puertas del conocimiento. Porque si he llegado yo, que soy venezolano, y que llegué a a esta posibilidad de compartir con gente como ustedes, siendo un ente foráneo, eso quiere decir que se puede llegar. Se puede llegar si hay intención y voluntad de decir, no sé nada y quiero reaprender. Entonces, y tampoco creerse que ya aprendí, ¿eh? Yo creo que es terrible porque si tú escuchas, salvo esos nuevos términos que han acuñado, si tú escuchas una retransmisión de fútbol de hoy en día con la de hace 40 años, es idéntica. Es idéntica. Este equipo juega 4-4-2 y aquí estamos hablando de la estructura que es el 4-3-1-2. No, eso no es una estructura. Eso, y ahí yo recuerdo mucho a Marcelo Bielsa, que fue de los primeros que se lo escuché. Eso es una referencia inicial y ya. Y ya, después la pelota se mueve y todo empieza a cambiar y empiezan las intenciones nuestras, las relaciones nuestras con nosotros, las relaciones nuestras con el rival. Es todo más rico. Y cuando te dicen, no, es que tú estás complicando, le digo, no, no, eso es más bien querer al fútbol y darnos cuenta que es infinito y maravilloso. Y con un constante cambio, ¿no? Y ya no nos vamos al periodismo, ¿no?
En España ahora han cambiado las líneas por los cuadrados y la base del cuadrado, porque un día Xavi explicó algo del cuadrado, pues ahora todos son cuadrados y las bases del cuadrado. Bueno, pero eso no deja de ser algo rígido, ¿no? De un espacio, ¿no? Pero ya no solo los periodistas, sino el término, por ejemplo, de el juego de posición, ¿no? Y yo me pregunto, estos últimos días, el juego de posición, tal como se entendió, yo creo que estamos muy lejos del concepto del juego de posición que se entendía antes. Tú ves eh, la Biblia del juego de posición, ¿no? Pues ser el City ahora mismo es de todo menos posición. Ves Totalmente. jugadores que son centrales, que participan en el cuadrado que hablan en España, como casi medias puntas, que luego vuelven a su posición, laterales que se ponen dentro a crear superioridades. Claro, sí, es un juego de situación, pero seguimos hablando de juego de posición cuando está muy lejos ya de lo que es la palabra posición, ¿no? Correcto. Claro, y se le tiene que dar un poco una vuelta a todo esto también. Sí, sí. Y por eso, conceptualmente, yo recuerdo mucho, Lillo siempre ha ido, bueno, juego de ubicación, juego de situación. Y yo creo que el de situación, a pesar de que nos invita a pensar única y exclusivamente en la improvisación, yo creo que es el que más se acerca, porque es estar Ujú. preparado a partir de la comprensión de aquello que emerge del juego. Entonces, cuando tú hablabas del City, ¿no? Y cuando tú ves que Bernardo Silva en un espacio de fase está, digamos, como extremo por derecha y tres espacios de fase posterior está casi de lateral izquierdo, o sea, mira si estamos hablando de espacios de geografía, digamos, amplia, vamos a decir que Pep Guardiola se está traicionando. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una mayor comprensión de el espacio-tiempo y de los futbolistas con los que dispones también, ¿no? Pero es que esta es la clave, es el futbolista. Al Es el fútbol. final, ese futbolista. Los espacios fijos coartan eh, Esto no es el... ajedrez, no existe el espacio fijo porque ni siquiera el portero tiene un espacio fijo. Entonces, yo, bueno, convencido, no, seguro, que a mí en otro nivel me pasa, ¿no? Que tengo ese grupo de jugadores que están ahora súper, ¿no? Que están en un Ok. nivel ahora muy alto. Pero claro, no me cuadran. Tengo los dos extremos derechos, que aquí serían, ¿no? Y bueno, pues vamos a jugar con tres y a uno lo pondremos extremo por dentro, el otro por fuera y luego ya se cambien. O sea, al final, para que dentro del terreno de juego optimizar el rendimiento del jugador y que emerja su mejor versión, y de eso se trata, yo creo que al final eso es lo que busca el City, ¿no? Bueno, el City creo que va más allá, ¿no? Yo creo que es lo que buscan Sino, todos ustedes como entrenadores. Algunos, porque fíjate que al final yo recuerdo mucho una reflexión de Menotti, que paz descanse, que él decía, al final, pongamos a los buenos. Y cuando yo escuché a Scaloni, no había ganado el Mundial. Y Scaloni, no hablemos de que viene de esta escuela, digamos, del juego de posición de Paco. Seguramente, a ver, ha tenido un recorrido y seguramente se habrá formado mucho. Y bueno, Scaloni estuvo en dos cuerpos técnicos, en un cuerpo técnico que estaba Juan Malillo, por ejemplo. Y Scaloni, cuando le gana aquel torneo llamado Finalísima Italia, el comentarista de la transmisión, Diego Latorre, que fue futbolista de alto nivel, le hace una pregunta de cómo llegó al equipo a jugar esto. Y la respuesta de Scaloni a mí me encantó desde la sencillez. Y es que, mira, nosotros llegamos con una idea preconcebida. Queríamos jugar de determinada manera. Y un momento que nos dimos cuenta, no, pero que jueguen estos. Que jueguen estos que son los que se relacionan mejor. Entonces, yo sé que el City, claro, porque el City compite por la Champions, la ha ganado, compite por la Premier, pero yo creo que al final el gran entrenador es el que se da cuenta de cómo están sus futbolistas y juega en función de ellos. Y es lo que tú dices, tengo cuatro extremos o tres, y los tres están a un muy buen nivel. Bueno, pero eso lo vi yo en el Bayern Múnich de Pep. Lo vi yo, que él ponía a Douglas Costa en un momento fenomenal de Douglas Costa por el ujú, centro. sí, sí. Y el argumento era muy sencillo, los tres están muy bien, Riveri, Robben y Costa, pero este es brasileño, le gusta mucho el regate y cuando se quite a uno va a estar frente al arco y le va a pegar bien a la pelota.
Sentido Y común hablando, también, ¿no? correcto, y hablando de esto, no solo ya a nivel de futbolístico, ¿no? Nosotros aquí tenemos tres brasileños, ¿no? Uno de ellos es interior, centrocampista ofensivo, y el otro es un lateral izquierdo. Yo normalmente a este ya lo tuve digamos, en la temporada que aquí se llama de invierno, antes de la temporada de invierno, y el fichaje del nuevo brasileño de lateral izquierdo llegó ahora en el parón de invierno, ¿no? Ok. Antes normalmente siempre jugaba de interior derecho, el brasileño, pero fichamos el lateral izquierdo. Y me di cuenta que el entendimiento entre los dos brasileños era mucho mejor que cuando ponía un ruso con el brasileño. O sea, ya no solo a nivel ex- futbolístico, sino a nivel eh, socioafectivo, Claro. ¿no? A nivel socioafectivo, el rendimiento es mucho mayor cuando yo pongo al brasileño al lado del brasileño que cuando lo cambio de lado, Eso es poner a los ¿no? buenos. No que dominen mejor la pelota, eso es poner a los buenos. ¿Sabes? Y, eh, y eso es una de las cosas pues, que ahora con las estructuras de Paco te das cuenta, pero que de alguna manera también, de alguna manera ya lo hacías antes, porque yo siempre he pensado que el jugador de fútbol no es un robot, no es una máquina, no es el fútbol manager, ¿no? Que esto se lo digo yo muchas veces no creo que lo vaya a ver esto el director deportivo, menos en ruso, ¿no? Le esto no es el fútbol manager, porque él hace las cuentas de, vamos a ver, estos cuatro jugadores aportan 40 goles por temporada. Y tú me quieres Claro. quitar a uno y poner a un centrocampista que puede meter dos. Y vas a restar 10 goles de un delantero. Digo, pero jefe, esto no es el fútbol manager de pongo los que más estrellas tienen, ¿no? Pero eso es muy común en el fútbol actual, no solamente de un director deportivo, porque yo he conocido, y he conocido, no que me han contado, lo he vivido, de entrenadores que elegían futbolistas para reforzar a su equipo por el índice que daba Instat, la compañía esta de análisis. Sí, sí, sí. Y yo Sí, decía, sí. pero ya va, que así yo también soy entrenador del primer equipo. Ser entrenador es mucho más, es otra cosa. Y fíjate que eso que tú mencionas, voy a traer a colación algo que me dijo en uno de estos episodios el profesor Julio Garganta, que era el que fue entrenador de Mark Spitz, que el nadador americano, que le decían, bueno, ¿cómo es Sí. entrenar a Mark Spitz? Bueno, primero que hice fue observar, observar, no estorbar, sino ver. Y eso que tú estás haciendo es producto de la observación. Es lo que te decía al inicio de la conversación, ¿no? De mi primer aprendizaje en el Barça es observar a los jugadores, ¿no? Lo que eran capaces de moverse, eh, ver a Ansu cómo se movía, ver a Gavi, ver a muchísimos jugadores, unos que han tenido éxito, otros que no han tenido tanto éxito, pero de la observación de los jugadores, ponlos, ¿no? Eh, tengo otra anécdota de estas en la pretemporada ahora de invierno. Claro, aquí la pretemporada es muy larga en invierno. Sí, Paramos claro. 4 meses, entonces tenemos una pretemporada de 2 meses, ¿no? Entonces, 2 meses te da tiempo para muchas cosas y para observar. Y yo los partidos amistosos empezaba a experimentar con. Hoy pondremos el lateral izquierdo como segundo pivote, al otro día al lateral derecho, otro día salimos haremos con cinco, pero con el pivote, con el central del medio como antiguamente hacía Koeman con Cruyff, ¿no? Sé que lo adelantaba y era el pivote defensivo del equipo. Bueno, y, y ya, bueno, cuando ya llevaba un tiempo con resultados normales, porque jugamos casi siempre con Premier League, ganamos, perdimos, normal, pretemporada. Pero yo ya vi que el ambiente en el staff estaba enrarecido. Y sobre todo con el departamento de análisis, ¿no? Ok. Y organizan una reunión con todo el staff y con el director deportivo, con clips, para enseñarme que qué estaba haciendo, que no sabía cómo quería jugar, ¿no? Delante del director deportivo. Porque, claro, un día pones el extremo aquí, el otro día pones el lateral aquí, el otro. Y el director dice, bueno, quedan 15 días para empezar el primer partido. Decídete cómo quieres jugar. Digo, ¿cómo que me decía cómo quiero jugar? Yo llevo un año aquí, no habéis entendido nada aún, ¿no? Dios santo. Y esto pasó.
Esto es realmente. Después de esto empezó la liga, ganamos 7 seguidos, ¿no? Pero, pero para que veas la dificultad que es también entrenar en un entorno completamente diferente al que estamos acostumbrados, Es ¿no? tan rígido en Rusia. Claro, son rígidos, son piramidales, como la sociedad, ¿vale? Entonces, que tú des libertad al jugador, ¿cómo que des libertad al jugador? Claro. Jugador, ¿sabes? Jugador le tienes que decir, a mí el staff me dice a veces, a mí me tienes que decir por la mañana lo que tengo que hacer durante... Bueno, sí, sí, no te preocupes. Es una sociedad rígida, al final, donde... y piramidal completamente. Ellos se sienten más cómodos que les digas, tú ponte aquí, tú ponte allá. Pero sí es cierto de que los jugadores al final son chicos jóvenes, que la sociedad va cambiando y que no Sí, sabes cómo agradecen que una persona sea empática como ellos. ¿Me entiendes? claro. Me hablas Porque no están de... acostumbrados a que les manden, ¿no? Claro, A que cuando se pierde les griten, a que cuando... Y eso no funciona así, ¿no? Eso no funciona así. sí. Me hablas de esta rigidez, incluso hasta eso. Tienes que decirme todo a tiempo y no puedo sino pensar en cómo llegaba Johan Cruyff a los entrenamientos a veces, ¿no? La gran mayoría de las veces, según cuenta Paco. Se le ocurría y no sé, aquí vamos a hacer esto. No hubieras, Sí, y nos hubiésemos perdido a Johan Cruyff entrenador si lo hubiese tratado con esa rigidez, ¿no? sí, bueno, yo creo que también en otras épocas, ¿no? Donde Claro, no había ese acceso al análisis, ¿no? Y al final todo el mundo jugaba con las mismas armas, ¿no? claro, Eh, yo no te analizo, tú tampoco a mí, pero esto poco a poco, creo que el ejemplo más claro, ¿no? Fue esa final que perdimos contra Milan, ¿no? Un equipo que estaba súper preparado para enfrentarnos al sí, Barça y nos pasaron por encima, yo creo, por una preparación sí, excelente, ¿no? Para combatirnos, ¿no? Y esto, claro, porque al final el oponente te da la solución para seguir jugando lo que tú quieres. Eh, y a mí, eso de que hay muchos puristas que dicen, no, yo me olvido del oponente, yo, nuestro juego. A mí el oponente me ayuda a dónde crear superioridades, dónde está el espacio libre, dónde puedo encontrar el hombre libre. Y luego es el jugar por el jugar. Pero al menos llegar a estas zonas claro. mmm, donde el equipo tiene que finalizar y tiene que jugar por jugar, nos ayuda mucho y nos da las soluciones. Paco me mataría con esta analogía que voy a hacer. Nadie puede ir a la guerra sin tener un conocimiento de quién es el rival. Y ahí mezclé las dos cosas. Sí, sí, Pero se entiende la analogía y yo coincido contigo. Tienes que conocer, tienes que estudiar. Después, bueno, el juego es el juego y es complejo y maravilloso. Y ahí entra esto que te quería preguntar, porque no solamente has estado en el Barça, ya estuviste antes del Barça y estuviste después en el Barça en lugares. ¿Qué es entrenar el fútbol para ti? es un reto de tener un grupo de personas eh, de las cuales todas tienen unas virtudes, todas tienen unos puntos fuertes, puntos débiles, de las cuales tú eres responsable de optimizar esos puntos fuertes, ¿no? Y armonizarlas entre sí, no solo dentro del campo, sino también fuera. Yo creo muchísimo en, en la atmósfera que se puede crear en el equipo, ¿vale? Y esto no solo se consigue a base de táctica, a base de juegos de posición, esto va mucho más allá y por eso es tan difícil ser entrenador. Porque esas interrelaciones entre jugadores, entre el staff y jugadores, va más allá del fútbol como juego, ¿no? Sino es algo más. Y esto es algo increíble, ¿no? Organizar todo esto, que esto funcione y que encima ganes, ¿no? Y que Sí, encima el equipo juegue como tú desearías que juegue, ¿no? Es la hostia, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, ahora estoy a medio camino, ¿no? ok, Tengo toda esta parte de los, sobre todo de los jugadores, pero siento que seguimos jugando a hacer jugadas, ¿no? claro, ok. ¿Sabes? Sí, O sí, sí. sea, hacemos jugadas que a mí me gustaría hacer, pero
el juego no es armónico como aún me gustaría, ¿no? Entonces ok. yo creo que es un proceso que, que espero que den continuidad, los resultados son increíbles, pero ya sabes que aquí cuando estás cerca de un objetivo como puede ser subir a Premier League y no lo consigues, pues la decepción puede ser grande. Estamos a 2 partidos y puede pasar de todo. Pero sí que siento esto, ¿no? Que estamos a medio camino, que es demasiados partidos jugamos a hacer jugadas, no jugamos al fútbol, al jugar. Pero conseguir esto en equipos es increíble. Y cuando estás en esa dinámica, reconoces eso, el equipo está bien, pero todavía le sientes que le falta esa armonía para que haya una fluidez, una continuidad mucho más cercana a lo que ellos pueden dar, que es parte de tu trabajo, obviamente, como entrenador, identificar esto y tratar de encontrar cómo seducirlos a que sean ellos mismos, ¿no? Digo, te das cuenta de que es una situación muy frágil, de que, a ver, la introducción de alguna variante te puede llevar a ello, pero también la introducción de otra te puede generar el efecto contrario. Pero tiene mucho más que ver no con el simple juego, sino con el control de las emociones, Es que a muchas eso veces. es que no me refiero a una variante táctica, sino, a ver, quizá tengo que promover alguna situación grupal que nos lleve a que crezca o se optimice la socioafectividad entre ellos y por ende ahí a eso es lo que me quería referir. Sí, al final lo que pasa es que el equipo, ¿no? Empieza con su plan, ¿no? Es armónico Claro, y si tenemos éxito, marcamos un gol, esto incluso puede durar más tiempo, pero a la medida que se va acercando el final y no conseguimos tener una amplia ventaja, ya cambiamos y ya empezamos a pensar en defender, ¿no? ok, Ya yo les digo siempre que un pase extra nunca es malo, ¿no? Pues ya ese pase extra ya claro, vamos a hacer jugadas, a jugar a transiciones, ¿no? Y al revés, exactamente lo mismo. Cuando no nos va bien las cosas, nos meten un gol, pues ya empezamos a hacer jugadas, ¿no? claro, Ya. Y esto es cuestión, yo creo que es una cuestión de tiempo. Sin ninguna duda que los juegos de posición, los juegos de situación, insistir, insistir, insistir en esto es lo que nos va a dar la continuidad y que ellos vean de que el éxito viene por aquí, porque es lo que nos está dando éxito, ¿no? Ellos claro. vienen de jugar un 4-2-4, donde eran extremos y dos delanteros, donde era todo transiciones, y llego yo y los coloco en alturas diferentes, líneas diferentes, y le digo que si el extremo se va a la izquierda, el derecho a la izquierda, que no pasa nada, que ya nos organizaremos, de que tranquilo, y claro, es como un shock, pero también excitante para ellos, ¿no? Y por eso la reacción fue tan buena y está siendo buena, ¿no? Pero ese paso más nos cuesta dar. También el tipo de jugador. Yo adepto Claro. jugadores que estaban, entonces yo creo que traer algunos jugadores de este perfil, también nos va a ayudar. Ahora, es excitante para ellos, por un lado, porque obviamente es algo diferente y el futbolista sigue siendo un ser humano joven al que de una u otra manera le motiva ese escenario diferente. Pero también hay mucho del entrenador y ya no es para que te cuelgues medallas, lo hablo de manera general, de mostrarle caminos un poco diferentes, pero no solamente mostrarlos, sino, porque mostrarlo puedo hacer yo, pero seducirlos a decirles, hey, que ustedes pueden recorrer este camino, van a disfrutar más. Y se van a acercar más al éxito. Ahí hay mucho del entrenador, porque eso no se logra con el discurso, eso se logra con el trabajo del entrenamiento. Sí, al final lo que te decía antes, ¿no? La pizarra, el- los speech, esto ayuda, pero al final es el día a día. Lo que sí tienes que tener es una convicción total a que el camino es el camino y, y por mucho que te digan que los dos delanteros que más goles llevan tienen que jugar juntos porque la suma de ellos nos va a aportar más goles, tú no te puedes salir del camino. Claro, El camino lo puedes bordear,
pero la convicción tiene que ser la misma. Y luego en los jugadores, y más en estas sociedades tan rígidas, el valor de la empatía es súper importante. El valor de la empatía es clave en que te sigan, ¿vale? Que te sigan. Entonces, tu liderazgo es muy distinto al liderazgo de, por ejemplo, al que me estás relatando que es común en Rusia, que es muy piramidal, que el tuyo es mucho más cercano. Sin duda. De, No de es, hecho, tú convences de hecho, no desde la imposición, sino desde la seducción. tú fíjate que me entrevista el medio ruso más importante a nivel deportivo y una de las preguntas es, Mister, he hablado con varios jugadores actualmente en tu equipo, con jugadores que has tenido en el Rodena 2, que es donde Sí. yo empecé en tu equipo, y todos me dicen que eres extremadamente educado y amable. Y me pregunta, ¿cómo se puede ser extremadamente educado y amable y ser autoritario? ¿Sabes? Wow, qué fuerte. Esa fue la pregunta del periodista, ¿no? Entonces, claro, cuando tú le explicas, no, es que yo no soy autoritario, Claro, yo intento convencerlos de que me sigan, no impongo nada. Eh, Está claro que tenemos que elegir, yo tengo que elegir un camino y los que me sigan van a tener más oportunidades de jugar, de participar que los que no me sigan. claro. Pero mi ambición es no ser autoritario, no mandarles, sino que me sigan. Pero para que te des cuenta de a qué nivel, ¿no? Sí, claro, Eh, claro. Bueno, pero se le eso, dice, el ser humano concibe los conceptos de manera distinta, ¿no? A veces hay quienes confunden autoridad con autoritario, ¿no? O liderazgo con autoritarismo, ¿no? claro, Y bueno, y el mismo liderazgo, conocemos muchas maneras de ejercerlo y el que prevalece en el tiempo, digamos, cuando estamos hablando de liderar grupos, el que termina acercándote más a la probabilidad del éxito es aquel en el que seduces, que tampoco es, que tampoco es negociar, negociar es otra cosa, es seducir, es hacerles ver que ellos son eso, que no es que tú les vas no, mira, yo te voy a cambiar la manera de vida porque yo creo en esto, no, 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 tú eres esto, date cuenta, por eso a mí la labor del entrenador me parece tan fascinante. y sobre todo en el error, ¿no? Ese tipo de liderazgo autoritario es acción-reacción, ¿no? Claro, claro. Error, reproche, ¿no? Error, no juegas. Entonces, esa empatía, sobre todo en el error, al jugador le hace crecer mucho y te sigue, ¿no? Y al revés, se gana 2 días de fiesta. No, ha sido un desastre. Mañana a entrenar. No, pero hemos ganado. No, mi convicción, mi camino no es este. Estamos más cerca de perder el próximo partido, ¿no? Claro. Y todas estas cosas culturales para ellos complicadas, pues con poco tiempo te siguen. Ok, Porque además todos se sienten importantes, ¿sabes? claro. Y no es aquello los que han jugado o los que juegan más importantes. Intento tener un trato muy cercano también con los que no juegan. Que os digo, como entrenador igual no te gusto, pero como persona intentaré no fallarte, ¿no? Y bueno, no, creo que no me ha ido mal. Aquí no me está yendo mal, en el Barça no me fue mal. Esa Y, visión. Y cuando hay que gritar, sí, hay que gritar. También no. no, no, claro, no, 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 a ver. Estamos hablando de una actividad humana. De Pero hecho, sobre todo a nivel de actitud. Cuando yo veo que la actitud no es la adecuada, eso sí que me enfada. fíjate que Cuando... hablaste del error y la relación, bueno, que también muchos de nosotros también crecimos en eso, ¿no? El error, castigo, ¿no? Y yo me estoy replanteando tanto el concepto del error en el fútbol, y justamente a partir de Paco. Porque Paco siempre dice que este es el juego de juegos. Y una de sus explicaciones es cómo, a ver, que la complejidad nos lleva a comprender que yo te quiero dar un pase a ti y desde el momento que esa pelota sale de mi botín, ya las situaciones iniciales cambiaron. Cambiaron todo, cómo le di, cómo fue la fuerza que yo le imprimí al pase, cómo se mueven los rivales, cómo se mueven mis compañeros, en fin, todo aquello. Y entonces me he replanteado en los últimos años
Y hablo de años porque al final uno tampoco es alguien tan inteligente como para llegar a conclusiones de manera muy rápida como los grandes pensadores, ¿no? Que tampoco era rápido el proceso. Y me estoy replanteando mucho el hablar del error en cualquier situación, porque las intenciones son unas en el fútbol y después pasa lo que pasa. Y entonces, yo creo que cuando apuntamos a las intenciones, ahí reducimos el uso de la palabra error. Porque la ejecución depende de un sinfín de factores externos al jugador. En cambio, la intención nos habla de la comprensión. Y si la intención es la correcta, tengo un muy buen futbolista. No sé, yo creo que la palabra error, por lo menos en el fútbol, que es nuestro ámbito, tendríamos que replantearnos ese uso continuo, ¿no? De primera, si quieres buscar errores en el fútbol, cada 3 4 segundos habrá un error. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, de ahí viene lo de la intención, ¿no? Del emisor, el receptor, la intencionalidad del rival. Hay una serie de condicionantes que, que muchas veces hacen que no sea un error, que es como es. Es lo que Claro, te decía, la complejidad que después cuando analizas todo y te paras, eh, te, te cambia la vida, ¿no? Porque lo puedes usar para la vida, ¿no? Un desengaño, sí, sí, cualquier cosa. No, pasó porque pasó. O sea, no hay que darle vueltas, pasó porque pasó, no hay ningún error. Seguramente vendrán cosas mejores, diferentes, y en función cómo la enfocamos, ese error o ese desengaño, las cosas van a ir mejor o peor. claro. Fútbol lo mismo, ¿no? Y eres consciente, porque creo que hay una riqueza en lo que todo lo que has venido contando en la convivencia, en un fútbol, en una sociedad un poco más rígida de la que estamos acostumbrados, ni para bien ni para mal, yo no me interesa ese estilo de juicios. ¿Te estás dando cuenta del máster que estás haciendo? Porque de aquí, Y el los día que te libros que vayas, podría escribir. sí, 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 el día que te vayas, que decidas irte, que ojalá que sea por decisión propia, es la, voy a decir algo que yo sé que políticamente hay gente que no le gusta y a mí no me importa. Tú y yo somos de otra generación. Es el encuentro de dos culturas, como cuando llegaron los españoles a América. El encuentro de dos culturas diferentes. Después, no me interesa lo que pasó en aquel momento, ¿no? Pero me refiero a un choque cultural del cual puedes sacar mucha, mucha riqueza para ti. Pero, Ignacio, ya no solo el choque entre culturas, entre la sociedad rusa y como yo pienso como sociedad, ¿no? En nuestra misma sociedad, Claro, en el momento en que yo digo que me voy a entrenar a Rusia en un momento de conflicto, porque yo me fui justo empezó el conflicto, mm, cada vez que ponía alguna eh, en Instagram, ¿sabes? sí, hay Alguna una historia foto, algo de entrenando. Rusia, yo perdía followers. No te puedo creer. Sí, sí. No me interesan los followers, pero era curioso y lo comentamos de que hubo no solo el choque entre culturas de aquí, que puede ser, sino incluso en la misma cultura, ¿dónde vas? Yo soy entrenador de fútbol, no voy a Exacto. hacer política. Política hace siempre, sí, pero yo no me voy a meter en política, Claro, ¿no? Yo claro. dentro de mi pequeña sociedad, que estamos hablando de jugadores, yo hago política, Claro, pero aquí se queda. el son politicón griego es eso. Ahí, a ese círculo se para, ¿no? Pero incluso en nuestra sociedad, mucha Animadversión, sí, mucha eso. intolerancia. Gracias, gracias a que yo me viniese aquí, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero perseguir mi sueño de ser entrenador de equipos profesionales. Y es mi primera experiencia. Academia, sub-20, tercera división en España, pero más o menos no llegué a ser profesional. Y yo voy a seguir mi camino y no me voy a parar porque la sociedad piense que en Rusia hay un conflicto, que no tienen razón, etcétera, etcétera, que no me voy a meter, No, ¿no? no, que además a mí me parece sumamente ventajista siempre que estamos juzgando permanentemente a los demás y no nos damos cuenta que lo hacemos desde nuestras carencias. A mí hay un tema, y a mí me encanta hablar con los taxistas. Cada vez que voy de viaje, me gusta hablar con los taxistas. Te dan una, una, una
pantalla, una fotografía de dónde realmente estás, mucho más acertada. Y recuerdo hablar mucho con muchos de ellos en varios países sobre la corrupción, ¿no? Yo no he estado en puestos de poder. Para mí es muy fácil decir que yo no sería corrupto. Pero si yo estuviese yo siempre pongo el escenario, y esto lo he hablado, lo hablo con los taxistas. Si yo estuviera en un momento de poder, o en un lugar de poder, llámese ministro de cualquier cosa, y tengo una hija que requiere un trasplante de médula, y a partir de mi posición, yo puedo ayudar a que mi hija reciba ese trasplante de médula. Eso es una manera de corrupción. Pero yo Ujú. siempre le pregunto al taxista, si yo lo pongo a usted en esa situación, ¿qué haría? Lo cual no quiere decir que no sea corrupción. Lo que estoy hablando es de la cuestión humana. No, ni De que no, esté bien o que está mal. claro. Entonces, me sorprende ese juicio que me comentas de eso de perder followers, no porque tú estés para tener seguidores, sino porque tú eres entrenador de fútbol. Tú no estás ahí defendiendo ninguna causa ni a favor ni en contra, no estás. De hecho, no hemos Mucha, hablado y no vamos a hablar de esa causa en este espacio. no, 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 mucha gente no, la mayoría de gente me apoya, los medios absolutamente en España se interesan, o sea, no, no, no. Pero no hace falta venir a esta sociedad, sino en nuestra sociedad también pasa estas cosas, Sí, ¿no? sí, claro. Y es cierto, también cuando te inmersas en la sociedad, ¿no? Me gusta ir con ellos a comer, compartir tiempo con las familias del staff, ¿no? Incluso si hay más confianza, preguntarles por algo un poquito que yo sé que no se puede preguntar a nivel político y tal. Ellos viven una realidad eh, debido a unas leyes de la sociedad que se han impuesto durante muchos años, con una historia detrás muy grande, Sí, no. y, y los entiendes, los llegas a entender, por Y yo, supuesto, yo, yo ¿no? creo que está la empatía de la cual tú decías, que tienes que entender, pero no es Por supuesto que hay fácil. muchas cosas no estoy de acuerdo, pero lo que te decía, ¿no? De la disciplina. Claro, tú no tienes disciplina porque los jugadores no los pones en líneas, ¿no? A Claro, este nivel, ¿no? claro, claro. Es un Y, reflejo de cualquier otra cosa, ¿eh? pero es que De la el sociedad. fútbol es un reflejo Claro, de nosotros, de lo que somos. Por eso, no sé cómo lo ves, pero yo debato mucho cuando me hablan, bueno, es que el fútbol europeo, digo, ¿europeo de dónde? Porque incluso el fútbol de España, ¿de qué parte de España? Porque claro. en el País Vasco tienen una cultura de juego muy distinta a la que es en Cataluña y muy diferente a la que es en Madrid y muy diferente a la que podemos ir a Santander. Entonces, estoy tratar de aglomerar todo bajo una sola palabra que lo define, a mí me parece que es terrible, ¿no? Nos limita, y digo que es terrible porque nos limita la posibilidad de conocer. Sí, pero además, actualmente el fútbol, si tú te fijas en las plantillas de jugadores de los equipos europeos, como entrenador tienes que tener una mente abierta total. ¿Por qué? Porque tú te vas a Bélgica y en tu equipo tendrás 6 7 belgas, Sí, de resto, extranjeros. Francia, exactamente lo mismo. España no tanto, tanto, pero en el mundo, sobre todo en estas segundas ligas, Chipre, Grecia, eh, aquí en primera división de Rusia pueden tener 15 extranjeros y los tienen, sí. todos de diferentes partes del mundo. Como entrenador, como persona, no tengas esa visión global de sociedad, de diferentes sociedades, de respetar al otro, de ser empático, yo creo que no tienes futuro hoy en día en el fútbol. Yo coincido, yo coincido. Yo creo que es una de las cosas maravillosas que también nos enseña el fútbol como sociedad, que es ese reconocimiento de que probablemente el mundo se esté quedando sin fronteras, nos guste o no nos guste, con nuestras diferencias, porque al fin y al cabo cada sociedad tiene sus particularidades y yo creo que una de las cosas que debemos respetar son las particularidades. Yo lo hablaba mucho con Martí en su momento y de cómo hemos ido perdiendo esas cosas que nos hacían únicos y ya no como individuos, sino por ejemplo las ciudades. Te vas a cualquier ciudad y tienes las mismas tiendas y las mismas cadenas. Y lo que hacía único a esa ciudad lo ha ido sustituyendo. Yo, Sí, por sí, ejemplo, y te puede pasar a ti, somos muy del rock. Por sí, ejemplo, yo ver en lo que se ha convertido una ciudad icónica para el rock como Nueva York, que me van a decir que sí, que es más, hoy en día se vive mejor, seguro, no lo dudo,
pero que lugares icónicos ya no existen, porque hay una cafetería, que yo no voy a ir en contra de la cafetería, no tengo nada en contra, nada, nada. Yo respeto los gustos de cada quien, pero ya empezamos a perder nuestra personalidad y más Claro, bien desde el fútbol podemos, esa lección que tú estás dando, precisamente hacérsela sentir a la gente. Sí, pueden convivir los dos mundos. Digamos, la globalidad, pero también lo nuestro. sí, 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 sin duda. Y te pondré un ejemplo que además sirve para que veas cómo te pueden seguir los jugadores, ¿no? No solo a través del fútbol, ¿no? Aquí en Rusia hay muchos musulmanes Claro, también, ¿no? Y en nuestro equipo tenemos 4 o 5 musulmanes, ¿no? Y claro, yo vengo de los Emiratos Árabes, ¿no? Un país musulmán, más o menos sé las tradiciones, cuando empieza el Ramadán, cuando no. Pues lo que les hice es cambiar el horario de entrenamiento 1 hora más tarde, porque yo sé que la hora de rezar y del ayuno y tal, eh, para ellos esa hora era muy importante, ¿no? Y me reuní con los capitanes, les dije, hay estos 4 jugadores, yo sé cómo funciona esto, vamos a cambiar, no hay ningún problema. Y ellos, no, no, como no puede ser de otra manera, claro. si el head coach lo dice, no pasa nada, ¿no? Claro, no sabes tú lo agradecidos que estaban estos chicos. Estos chicos te siguen, te siguen. Sí, claro. Diles lo que quieras en el fútbol, Qué ¿vale? maravilla, ¿Por qué? Porque respetabas y empatizabas con su religión, pues ningún problema. 1 hora más tarde, 1 hora más tarde durante un mes que dura el Ramadán, no hay problema. qué maravilla. Fran, tengo que darte las gracias por haber aceptado esta invitación, porque hemos hablado de fútbol, pero para mí ha sido una conversación muy rica porque todo lo que has contado cumple con el único principio que tiene este espacio, que es cuando hablemos de fútbol, hablemos de seres humanos que son futbolistas, por favor. Y por ende, eh, entendamos de dónde vienen, quiénes son. Y creo que, y aquí voy a ser muy atrevido, pero como es el final de la conversación, me voy a tomar esta libertad. Todo esto que estás viviendo, ojalá tengas una libretita o la memoria no te falle, porque yo creo que es para un libro extraordinario sobre cómo conducir grupos y llevarlos a la optimización de sus potencialidades, porque ya no es la conducción, porque te va bien, ya no es solamente eso, sino que con todas estas interacciones, estas pequeñas relaciones, te va bien. Y creo que es una masterclass para todo aquel, no por mí, sino por ti, el que escuche Ujú. esto, es una masterclass para reflexionar sobre lo que es conducir grupos, no solamente el entrenamiento, sino lo socioafectivo, la empatía, el conocer dónde estás y a partir de saber, de reconocer ese lugar, reconocer al ser humano. Y para mí ha sido espectacular, pero te hago insisto, somos la misma edad, pero por eso me atrevo a darte esa recomendación, porque creo que de aquí sale Muchas oro. gracias. Creo que me pasará cuando me fui del Barça, ¿no? Claro, Que vino todo, ¿no? Y a veces lo pienso, digo, no sé, o con Joan o con Paco, a veces deben pensar, este chico no le interesa. Y no es que no me interesase, ¿no? Sino que ya era como autoprotección de mi ignorancia, ¿no? Como que te apartabas un poco, pero estabas, ¿no? claro. ¿Me entiendes? ¿No? Sí, sí, Como, sí. esto yo aquí me va a costar, ¿no? Pero luego, claro, cuando te paras y piensas todo, es cuando reflexionas y lo mismo que aquí, me imagino, ¿no? Vivir sin la familia en este país, ir a jugar a Grozny, ¿no? Hay cosas que impactan, Chechenia, una ciudad que se destruyó por completo solo hace 10 años, conocer a gente de allí, ir a Vladivostok, justo enfrente de la isla de Japón, ¿no? Gente totalmente diferente. Bueno, son cosas que, claro, que te forman como persona y de las cuales, pues el fútbol nos va a dar mucho, pero no solo desde la visión del fútbol, sino la visión de aprendizaje de vida que tenemos. Y terminó porque no, menos mal que me lo hiciste recordar, porque era algo que quería preguntarte
Yo tengo un concepto sobre muchos de los entrenadores que han pasado por el Barça. Se lo he dicho a Paco, se lo he dicho a Joan, se lo he dicho a Albert Puig, se lo he dicho a Albert Capellas, se lo he dicho a varios, a todos aquellos que han tenido, al igual que tú, la generosidad de permitirme conversar con ustedes, dialogar. Yo los veo todos regados por el mundo y se lo diré a Marcel también cuando conversemos. Y yo siento que ustedes son los húngaros, aquellos húngaros de los años 30, 40 y 50, que poblaron el mundo con su fútbol, un fútbol del cual el Barça, nuestro Barça, bebió mucho. Que tuvieron que irse a buscarse la vida, como cualquiera. Ujú, Yo estoy viendo que de ustedes hay eso, y que quizá hoy en día o en este momento ustedes no vean los frutos de todo lo que han ido sembrando, porque se han tenido que ir a otros lados donde han conseguido las oportunidades para perseguir los sueños. O bien sea ujú, porque el club, quien toma decisiones, decide otras cosas, ¿no? Ya sabemos cómo va esto de la política y más en un club como el Barça. ujú. Pero se los digo porque yo deseo que estén atentos, porque los tiempos o la manera de transcurrir el tiempo se ha acelerado para el mundo. Y quizás sí lleguen a ver esos frutos. No como aquellos húngaros que no los pudieron ver, ¿no? Porque bueno, se vivía de otra manera, la expectativa de vida era otra. Quizás ustedes sí lleguen a verlo. Y de repente tengan esa posibilidad que sí tuvo, por ejemplo, uno de estos grandes que fue Jimmy Hogan, que sí pudo presenciar aquel hermoso homenaje que le terminó siendo Hungría contra Inglaterra en el año 53, ¿no? Sobre todo cuando dijeron, nosotros somos hijos de Jimmy Hogan. Y que quizás Ujú. ustedes sí lo puedan ver. Y te lo digo porque yo creo que tienen que estar atentos. No porque somos mejores que nadie. No, 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 no por eso. Sino porque ustedes están llevando una manera de sentir el fútbol que no es ni mejor ni peor, pero que es diferente. Y que quizás pues vayan a ver esa semilla. Puede ser. De momento, está claro que nos ayudan muchísimos los grandes entrenadores españoles que hay en el mundo, ¿no? Claro, A visualizarnos, ¿no? Al final, eh, otra anécdota, ¿no? El propietario del holding, ¿no? Solo una de las cosas que a mí me convenció es que es un enfermo del fútbol español, ok. del tiki-taka que él dice, que yo digo, no, No no se hay lo vas a problema, discutir, no. no hay problema. Eh, y solo quiere entrenadores españoles en todos sus equipos, ¿no? Yo le digo, cuidado, Sí, jefe, porque el pasaporte no te da, ¿no? Eh, ser buen entrenador, mal entrenador, ¿no? Y tú claro. ya te crees que porque es español es buen entrenador. Pero sí es cierto de que a nivel futbolístico puede ser o no, pero sí que quizás tenemos un carácter, ¿no? Que ese carácter latino, ¿no? Que nos hace adaptables a muchos contextos, ¿no? Y esa empatía hacia los jugadores también creo que es una de las virtudes que quizás no el pasaporte, pero sí algo nos da, ¿no? Y además, pues Pep, ¿no? Ahora Xavi Alonso, Arteta, Sí, una estos IM y entrenadores sí, sí. Bueno, españoles, pues, hace que yo lo diré aquí en el podcast, yo no me alegraba que ganase el Madrid, pero ahora que vas por el mundo, pues que gane el Madrid, que al final es un equipo español, ¿no? Y cuando más éxitos tengan los equipos españoles, más valorados somos los entrenadores españoles y es así, ¿no? Realmente es claro. así, igual que los entrenadores que tienen éxito, que están trabajando en el extranjero. Gracias, Frank. Ha sido un verdadero honor escucharte e insisto con el concepto. Creo que has dado hoy, desde tu experiencia, desde tus anécdotas, una masterclass de cómo se conduce un grupo. Y de verdad que yo creo que todos los que estén escuchando en este momento lo van a disfrutar, saben que lo han disfrutado y van a sacar muchas, muchas lecciones. Gracias a ti, Ignacio, un placer, ya lo sabes, y un honor otra vez. Eh, y por cierto, que lo quería decir al inicio, esta es la verdad de hoy, del 2024. Sí, que yo siempre lo digo en las charlas y en los clinics y tal. Lo que hoy digo lo pienso hoy y espero dentro de 3, 4 años cuando volvamos a hablar, Claro, sobre todo en temas futbolísticos. No creo tanto en tema de dirección de equipos, pero en temas futbolísticos poder explicar cosas totalmente diferentes, porque señal que habrá evolucionado. O sea que de certezas en el momento, luego veremos.
Totalmente. Había un poeta uruguayo que se me escapa el nombre que decía, un hombre es muchos hombres en toda su existencia. Eso no son contradicciones. Vamos caminando y vamos sumando y vamos Eso reflexionando. es, eso es. Gracias, Frank. Muchas gracias, un abrazo a todos.